Historia con Sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas siguen este podcast a través de las redes sociales. Esto es Historia con Sentido y les habla, encantado de hacerlo como en cada programa o en cada recuerdo que tenemos con la historia, Juan Carlos González. Hoy el tema propuesto es de las acequias del reino nazarí de Granada hasta un mamut prehistórico. Menudo temazo. Bueno, pero os voy a empezar a hablar de otra cosa, os voy a empezar a hablar de música. Yo no soy gran entendido de la música, pero hay una canción que siempre me encanta y que muchas veces hay que ponérsela para animarse. Es una canción de Joan Manuel Serrat, que mirar que no es para mí ningún santo de mi devoción. Yo pienso que la música de Joan Manuel Serrat es una música muy lenta y muy excesivamente cadenciosa para mi gusto, pero hay una canción que es Mediterráneo, que todos los que hemos andado viendo lo que son las culturas y conociéndolas un poco y recorriendo pues enclaves tan interesantes como pueden ser pues todo lo que es la península, el sur de Francia, todo lo que es Italia, Venecia, Grecia, Albania, Croacia, Creta, Israel, Egipto, Libia, Túnez, más todas, Argelia, Marruecos. Todo ese mundo está recogido y está siempre bañado por ese mar Mediterráneo que canta Joan Manuel Serrat desde Algeciras a Estambul. Tillan las noches de azul, creo que dice la canción. Cuando miramos al mar Mediterráneo siempre nos produce un escalofrío, no porque sea un mar de estos agrestes que nos golpea con las olas, que a veces sí que se envalentona y sí que nos lanza lejos de la orilla, sino porque era el mar de la cultura. Todo lo que somos aún hoy en día lo debemos a lo que fue la filosofía, la cultura griega, la democracia, el saber, las matemáticas, la filosofía, la demagogia, el estoicismo. Todo se estaba contemplando en aquella región, en Grecia y luego en Italia. Y todo se expandió alrededor de lo que era el mar Mediterráneo. Pero claro, ahora nos vamos a plantear algo muy interesante. El mar Mediterráneo no era un mar. El mar Mediterráneo en la antigüedad era un lago. Y para intentar conocer todo esto y para intentar conocer muchas cosas más, nos vamos a ir donde nos quedamos en uno de los programas, que era en Dúrcal, en el pueblo de mi mujer, en las estribaciones de Sierra Nevada. Porque allí hay un fenómeno geológico que se llama la falla de Nihuelas, que es muy interesante. Bien, en uno de los grandes movimientos tectónicos que convulsionaron la Tierra, se produjo un hundimiento del terreno en lo que era la parte sur de la península ibérica, que estaba unida con Marruecos, y por ahí era por donde pasaban muchos animales, porque todavía no estamos hablando, muchos animales. Por ahí había un paso y pasarían probablemente los dinosaurios, si los había. Entonces, toda la península ibérica, como os digo, estaba unida con Marruecos. Y en lo que era la parte central, todo lo que era la parte que ocuparía ahora el centro del mar Mediterráneo, era un lago, pero era un lago de agua dulce, donde todos los ríos o lo que hubiera entonces, yo tampoco puedo imaginarme cómo eran las cosas hace millones de años, ¿no? Pero bueno, quedémonos con que era un lago. Entonces, el cataclismo tan fuerte que hubo hizo que la parte de África con la parte de Europa se separara, y entonces empezara a entrar agua en aluvión por lo que era el estrecho de Gibraltar, que son la parte más próxima que hay entre Europa y África. El estrecho de Gibraltar es un estrecho que solo está separado por 14 kilómetros. Uno está en la punta de Europa
de Gibraltar y está viendo a 14 kilómetros, está viendo África. Por eso hay muchas veces todo este problema de movimientos migratorios de una parte a otra. Y entonces, como os digo, eso se partió allí, y en la antigüedad, a ese punto que se veía un continente y otro continente, es a lo que se le denominaron las columnas de Hércules. Y fue uno de los trabajos que le encomendaron a Hércules, que agarrara las dos columnas y no dejara que se separaran más. Pero bueno, ese hundimiento, como os he dicho, nos hemos ido a la falla de Nihuelas, y allí lo vemos perfectamente porque es donde se ve cómo se partió la tierra y se hundió todo lo que era la montaña hacia abajo, dejándonos un corte estratográfico, de estrato, en la cual vemos cómo se produjo el desnivel y la ruptura de lo que era todo el terreno. Bien, como os digo, el terreno se hunde y deja entrar el agua, entra el agua del Atlántico, pero ese hundimiento tan espectacular que hay produce que, como pesa mucho todo lo que se ha hundido, por los lados, imaginaros cuando cogemos un trozo de masa, imaginaros que hacemos una masa de hacer rosquillas. Entonces, si le ponemos un peso encima, por los dos lados se nos eleva. Pues eso es lo que pasó cuando se produjo el movimiento impresionante que da lugar al mar Mediterráneo, que por una parte se elevó lo que es la actual Sierra Nevada en la parte de la península ibérica, y justo en la parte simétrica se levantaron la cordillera del Atlas, que está ahora en la parte de Marruecos. Fue tal el hundimiento que se levantó prácticamente, están parejos, son montañas de 3.000 metros en un lado, en el lado de Sierra Nevada y en el lado de Atlas. En el lado de Sierra Nevada podemos estar esquiando porque estamos a 3.000 metros y hay prácticamente nieve desde diciembre hasta mayo, y en el Atlas, que está dentro de Marruecos, aunque está mucho más al sur, hay unas estaciones de esquí porque también esas montañas del Atlas están a 3.000 metros. Bien, en la otra parte, en el final del mar Mediterráneo, si os situáis un poco geográficamente, está en el otro extremo. Por la parte de abajo está Egipto, enfrente, un poco más arriba está Israel, después está el Líbano, después está una parte de Siria y está Turquía. Pues en lo que es su centro, en esta misma fecha es cuando se produce el hundimiento del Mar Muerto, que entra para abajo, pero no llegó a entrar agua porque el hundimiento fue un hundimiento menor. Entonces estamos viendo que hubo unos cataclismos que afectaron a los dos puntos más distantes de lo que es el hecho geográfico del mar Mediterráneo. Bien, las montañas de Sierra Nevada, que son de las que vamos a hablar, al tener 3.000 metros, luego se producen las glaciaciones, pues estaban todas cubiertas de nieve. Fue viniendo todo lo que fue la parte de glaciación bajo el casquete polar, pues prácticamente hasta donde se acababa la península ibérica, incluso se metía un poco casi en lo que era la parte de África, pero eso no tenemos excesiva constancia. Pero claro, toda esta parte de Europa y del sur, pues estaba toda cubierta de nieve. Claro, cuando empezó a ceder la glaciación, la primera parte que se quedó descubierta fue la parte de las sierras más al sur, la parte que daba por lo que diríamos nosotros al final del Mediterráneo, lo que es el sur de nuestra península ibérica. Entonces se fue yendo la nieve, se fue la glaciación remitiendo hacia el norte hasta acabar al final en Escandinavia, y dejó sitios donde podía permitirse una vida vegetal y una vida animal. Por eso luego os hablaré de un mamut descubierto en el Padul, que es otro pueblo muy cercano a Durcal y a Nihuelas, donde os he hablado. Si vais a Nihuelas, se sube a una especie de mirador, un mirador, y entonces allí te explican perfectamente un mirador que cuando hay días así despejados, ves casi el mar Mediterráneo al final, te haces un poco una composición del lugar. El pueblo de Nihuelas está pegado a Sierra Nevada.
Entonces se ve ahí cómo la montaña salió por detrás de lo que era ese estrato que se había hundido por la parte de adelante. Falla de Nihuelas, interesante, es una falla geológica donde se producen frecuentes terremotos, pero se frecuentes terremotos que no suelen afectar, aunque algunos sí que afectó a principios de siglo, afectó en el sentido de que las casas no estaban preparadas. ¿Por qué os digo que es una falla que no afecta a grandes terremotos? Que hace terremotos sí, pero que no suelen afectar mucho a la población, es porque todo lo que son los movimientos de esas placas se dan a unos 300 metros de profundidad, 200, 300 metros de profundidad. Como sabéis, los que vivís en países de terremotos, un terremoto cuanto más peligroso es cuanto más está cerca de la superficie, porque el movimiento en la superficie, al ser más violento, es el que causa las mayores destrucciones. Cuanto más profundo puede ser un terremoto fuerte, pero a veces no afecta seriamente a lo que es el exterior. Bien. ¿Por qué os estoy contando toda esta historia que me vais a decir? Usted está hablando del mar Mediterráneo, de Joan Manuel Serrat, del hundimiento de la creación de Sierra Nevada y de la creación de la Sierra del Atlas en Marruecos, de las columnas de Hércules. Bien, ¿por qué? El otro día me quedé así un poco no voy a decir, sí, la palabra es inquieto, ¿no? Porque os hablé de Durkal y os hablé de cómo había sido todas las cosas que había allí, de tiempo de los árabes y tal. Y os conté, mira, hay un sistema de riego que se está empleando de los árabes y la verdad nadie sabe por dónde va y por dónde viene y riega el pueblo y es muy bonito porque se oyen las cascadas y tal. Pero me quedó un poco el sabor de que no se estaba dando ninguna información interesante. Decía, sí, usted nos cuenta aquí que es muy bonito, pero esto es como uno que abre el grifo y ¡ay, qué bien! Mira, un vaso de agua, pero el agua viene de una cañería, de un centro de depuración, de un acueducto, de una presa, de un río, de un manantial y de una montaña. Entonces, si no cuentas todo esto, sí, abres el grifo y sale agua, pero no, la historia es más profunda. Entonces, la última vez que estuve allí en Durkal dije, bueno, voy a enfrentarme un poco a este tema, sobre todo porque, claro, había una cosa de la cual yo no tenía mucho conocimiento, pero me da un poco de rabia, porque mi mujer y su hermana forman parte de lo que es la sociedad que gestiona el agua de las acequias árabes, que es las personas que tienen campos todavía dedicados a la agricultura, forman parte del riego del riego del pueblo. Entonces decía, bueno, el caso es que me toca familiarmente beneficiarme, no sé si la palabra es beneficiarme de lo que es los campos agrícolas de mi familia política, ¿no? Pero dije, hombre, tengo que enterarme un poco de cómo está esto, ya que ellas pagan lo que se llamaban los gastos de agua y de guardería, y forman parte de una estructura de riegos que viene, ahora os tenéis que agarrar a la silla. Esto todo viene del año 1300. En el año 1238 se constituye el reino nazarí de Granada con Alamar el Rojo, y a partir de esa fecha es donde se empiezan a hacer todas las alquerías, todos los pueblos que viven de la agricultura y que están alrededor de Granada. Y uno de los pueblos que está alrededor de Granada y donde se hicieron estas estructuras de riego en 1300 es el pueblo de Durkal. Bien, voy a intentar explicaros cómo está organizado el riego, porque esto es una cosa muy interesante. Bueno, lo primero que os voy a poner es en situación. Sierra Nevada es una sierra que tiene más o menos en extensión de la parte norte a la parte sur tiene unos 90 kilómetros. Hay tela, hay una estación de esquí que puedes estar esquiando, no puedes esquiar todo el día en la estación, tienes esos 84 kilómetros de pista, bueno, igual puedes ir, pero no puedes volver, como no te montes en los remontes, no tienes fuerza física para estar esquiando. Y te puede pasar además, como es la estación de esquí que está más al sur, que tú en mayo estés esquiando por la mañana en la estación de Sierra Nevada, te coges el coche, te bajes a Motril, a Salobreña o al Muñeca,
que son playas de lo que se denomina aquí costa tropical. Cuando hablamos de costa tropical, los de México y los de las Antillas y de esas zonas os reiríais, porque es una costa tropical en la que crecen 4 cañas y 4 aguacates, pero vamos a dejarlo así, nos hace ilusión llamarlo costa tropical porque es la única que tenemos. Entonces te puedes estar, como te digo, duchando por la mañana luchando con tus esquís en la nieve y por la tarde dándote un baño tranquilamente en el mar Mediterráneo. Bien, toda esa extensión, los 90 kilómetros, es donde están las montañas más altas de la península. En la península la montaña más alta es el pico Mulhacén, que toma el nombre del penúltimo rey árabe del reino nazarí de Granada, Mulhacén. Después de Mulhacén gobernaría una temporada el zagal, luego Boabdil y ya se acabaría lo que era la dinastía nazarí de Granada. Boabdil se tuvo que ir a Fez y allí está enterrado en Fez, que lo quieren traer a Granada, pero es una cosa muy liante. Y Mulhacén se supone que está enterrado arriba en la montaña, pero nadie sabe dónde, porque dicen que hay guardada una olla de oro y bueno, unas leyendas terribles. El Mulhacén en Sierra Nevada, también nombre de otro rey árabe. En la Sierra de Gredos, pico más alto, Almanzor, y la tercera montaña más alta que tenemos en la península, en el Pirineo, el Aneto. Hay muchos picos, pero son franceses. El Aneto en el Pirineo, Almanzor en la Sierra de Gredos y el Mulhacén en Sierra Nevada. En las Islas Canarias está el Teide, que ese sí que tiene 4.000 y pico, pero en la península lo que os he contado. Y 2 con nombre de los reyes árabes. Bien, lo que es las alturas, la crestería de Sierra Nevada, tiene varios picos. El más alto es el pico Mulhacén, que tiene 3.480 metros, el pico del Veleta, que tiene 3.903 metros, el pico de la Alcazaba, que tiene 3.371, y el que estaría, según miramos desde Granada la sierra de frente, el que estaría más a la derecha sería el pico del Caballo, que tiene 3.013 metros. Cuando estamos hablando de Sierra Nevada, os la estoy describiendo como una cordillera muralla que está enfrente de lo que es la ciudad de Granada, la bellísima ciudad de Granada. Sierra Nevada la llaman porque siempre está con nieve. Imaginaros lo que fue para los árabes hacerse con una ciudad donde por toda la montaña, por todos los puntos donde miraran, bajaban arroyos y riachuelos con una nieve que no se fundía nunca o solo un par de meses durante el verano. Para ellos aquello fue deslumbrante. Montaron acueductos, canalizaciones, todo era traer el agua. Ellos venían del desierto, de la arena, de 50 grados, de meses y meses y meses con un calor extremo, y se encontraron que el agua les llegaba por todos los lados. Eso, se volvieron locos, o sea, hicieron una cultura del agua y hicieron una cultura indudablemente del riego. Bien, hemos dicho que la parte más a la derecha de conforme miramos Sierra Nevada está el Pico del Caballo. Pues vámonos al Pico del Caballo, porque el Pico del Caballo en su parte baja es donde está el pueblo de Dúrcal, del que os hice una primera aproximación. Bien, justo como a unos 300 o 400 metros de la cumbre del caballo, que le llaman la cola del caballo, porque hace así como una especie, como si fuera una cola, aunque el nombre original es el caballo, pero el vulgo lo llama la cola del caballo. Bien, pues en este punto de la cola del caballo, aproximadamente, si tiene 3.000 metros, pues a unos 2.700, 2.800 metros, nace el río Dúrcal. Bien, el río Dúrcal. Yo he subido allá arriba donde nace el río Dúrcal, y claro, los ríos estos, hay gente que parece como una fuentecita y todo muy bonito, con un caucecito, con piedras, con canto rodado. No,
Allí cuando no está cubierto de nieve, muchas veces vas y no ves el cauce del río porque está por debajo, está subterráneo, porque está tapado de nieve. Cuando llegas allí lo que descubres es como una montaña con mucho musgo y plantas así como muy lacustres, como muy incipientes, y como agujeros en las paredes de una cuesta donde sale agua por todos los sitios. No sale por un sitio en concreto, sino que sale a lo bestia. Entonces tú puedes coger ahí, poner un vaso, una botella y bebes aquel agua. Bueno, es excepcional. No os la puedo llegar a describir. La mejor agua mineral que pueda tomar uno se asemeja a lo que es beberse un vaso de agua en aquellas alturas. Hay que ir con cuidado. Yo que ya por mi sobrepeso suelo subir siempre cuando he subido en coche, cuidado porque al subir desde 600 metros a 3.000 metros luego te duele la cabeza. Allí no oyes nada porque ya no hay ni pájaros, eso está tan alto y como en invierno está todo cubierto de nieve, la vegetación no existe o es muy mínima. Entonces, silencioso, estás oyendo el brotar del agua. Bien, cuando hemos pasado de 3.000, que era la cumbre de la cola del caballo, 2.800, que sería el nacimiento del río Dúrcal, ya os digo, en una ladera toda llena como de orificios, donde va saliendo el agua por todos los lados. Pues todo ese agua, aproximadamente en la cota de 2.500, se recoge por, como si dijéramos, se remata con una muralla, como un murete, que esto ya está hecho desde 1300 por los árabes, ¿eh? Entonces una pequeña muralla y eso va formando una canalización. Bien, cuando os hablo de la cola del caballo, que estamos a 3.000 metros, Dúrcal está a 600 metros y toda esa parte del valle de Dúrcal está a 600 metros, imaginaros que hay un desnivel, vamos, no puedo explicaros el desnivel que hay, pero antes, en la altura aproximadamente de unos 1.600 metros, hay una montaña que corta el descenso que vendría directo de la cola del caballo al valle de Dúrcal, que es el monte Zahor. Aquí algunos conoceréis el chocolate Zahor. Yo creía que era vasco de la empresa Elorriaga que había allí. Pues no. El Zahor es un nombre bien moro. Aquí los vascos nos hemos pensado que inventamos de todo. Y fijaros, que tenga que venir yo aquí y descubro que el chocolate que comía de niño, que era una fábrica que estaba allí en Oñate, en Guipúzcoa, era el nombre de una montaña de aquí abajo. Entonces, absolutamente increíble. Bien, entonces, esa especie de canalización o de represa o de murete va a desviar, según nosotros miramos el monte Zahor y el pico del caballo, viéndolo, y la cola del caballo, viéndolo desde Dúrcal, desde la base de todas esas montañas, vamos a ver que esa canalización se va desviando hacia nuestra derecha, hacia un pueblo que se llama Nihuelas. Pero os tengo que presentar en el valle porque en el valle no está Dúrcal solo y os voy a hablar de varios pueblos que se riegan con las acequias nazaríes. Estos pueblos son el pueblo del Padul, el pueblo que estaría, según miramos a la sierra, el pueblo que tenemos a nuestra izquierda. Después está Dúrcal, a la espalda de Dúrcal estaría Cozbíjar, que serían el centro enfrente de la montaña del Zahor y de la cola de caballo, y a la derecha quedaría el pueblo de Nihuelas y el pueblo de Acequia. La parte central de lo que es el macizo del monte Zahor corresponde en la parte delantera a lo que sería la sierra de Dúrcal y Nihuelas. Entonces, la acequia que hemos visto captando agua en el nacimiento del río Dúrcal, el río continúa hacia abajo, que luego hablaremos de él porque salen otras acequias, y esta acequia en la parte alta se llama la acequia de los Hechos. No me han sabido explicar por qué, pues habría alguna batalla, alguna cosa así, pero se llama de los Hechos. Y como os digo, nace pues de los nacederos del río Dúrcal.
pasa por encima, como se estaba explicando, del macizo del Zahor, por lo que se denomina la sierra de Dúrcal hacia Nihuelas, y empieza a bajar hacia el pueblo de Nihuelas. Todavía no baja a Dúrcal. Un ruido hace el caño de agua, es impresionante. Y entonces llega un antiguo aljibe árabe, ¿no? Estamos hablando, hay que echar la mente al año 1300, imaginar esta obra de ingeniería. Y entonces ahí hay un sitio que es un aljibe, imaginaros como si fuera un depósito, una habitación muy grande. Entonces eso es el aljibe de la Pavilla. ¿Y allí qué pasa? Allí voy a intentar explicaros, yo lo voy a hacer de los arquitectos que pueda, no creo que haya muchos que oigan esto, pero me van a acusar de una descripción como bastante bastarda de lo que es la estructura. Imaginaros que dentro de una habitación hubiera dos bañeras, una grande y otra más grande, o sea, una al doble que otra y otra más pequeña. O sea, si dividiéramos el espacio de una habitación en tres, lo vamos a dividir en dos simétricas y una sola. Entonces, el agua entra de la sierra, pero con una fuerza bestial, a esa sala. Inunda el primer cuadrante, que es más pequeño, inunda los dos cuadrantes. Entonces, cuando ha inundado el primer cuadrante y ha inundado los dos siguientes cuadrantes, el cuadrante primero pequeño tiene un rebosadero, que es por donde salta el agua, y el agua se mete por un agujero, que luego os diré para dónde va. Y el trozo grande, que era la parte del aljibe más grande, sale por una acequia. Bien, este agujero que os he dicho es la parte de la acequia de los Hechos que va al siguiente pueblo, que es el pueblo de Acequias. Fijaros qué nombre tiene para servirse de una acequia. Entonces, esto es increíble, porque estamos en el año, estoy hablando en el 2016 y todavía sigue funcionando. Tiene como una especie, imaginaros como un sifón, tiene una bajada hecha como toda en piedra y toda como en una especie de cerámica antigua que está enterrada dentro de la tierra. Tiene una bajada de aproximadamente 300 metros, pasa por debajo del cauce de un río y vuelve a subir a otra altura de 300 metros. Todo de 1300, que aquí no hay trampas, aquí no se han puesto bombas para subir el agua ni nada. Entonces el agua cae por ese conducto y vuelve a subir por el proceso de los vasos comunicantes a la otra altura. Y entonces estamos en Nihuelas y se coloca a la altura de la sierra del pueblo de Acequias. Pueblo de Nihuelas, pueblo de Acequias, que están más o menos a la misma altura. Y ahí ya ese trozo de la acequia de los Hechos empieza a llegar a regar todo lo que son los campos de acequias. Y tenía tanta fuerza el agua que todavía se puede apreciar, se puede entrar y se puede ver un molino de olivas, de aceite, que es el molino del Sevillano, que hay ahí un bar y es una cosa así como muy simpática, que está en el pueblo de Acequias. De allí el agua del pueblo bajaba a todos los campos y acababa en lo que era el río Torrente, que es el río que está entre Nihuelas y Acequias, y que luego desemboca en el río Dúrcal. Como os he dicho, una canalización que baja por debajo de un río. Increíble, por debajo del río Torrente, que es como se llama este afluente del río Dúrcal. Bien. Entonces, os he dicho que había una división. Una parte era en la Pavilla, había una parte que era más grande, que esa sigue recorriendo Nihuelas, o sea, se mete dentro del pueblo de Nihuelas, y nada más entrar en el pueblo de Nihuelas se divide en dos. Una parte pasa por debajo de todas las calles de Nihuelas y estás pasando por las calles y estás oyendo el rumor del agua que va pasando por esas acequias y baja al final del pueblo, y cuando termina en el pueblo se mete otra vez en el terreno de Dúrcal. O sea, hemos visto que
La acequia de los Hechos ha bajado desde el nacimiento del río Dúrcal en la cola del caballo, pasando por encima del monte Zahor, a Nihuelas, se ha desviado una conducción que va a acequias, la ha traído a Nihuelas, y la que estaba en la entrada del pueblo de Nihuelas se divide en otra acequia que ya va hacia Dúrcal. La acequia que viene de Nihuelas a la parte de Dúrcal, cuando entra en el pueblo, se denomina acequia de la Moranja. La Moranja, ahí en lo alto, que es por donde vive, tiene una casa mi cuñada y mi cuñado, la Moranja, y ahí tiene que haber lobos y de todo allí debajo de Sierra Nevada, y bajan las cabras montesas y los ciervos y de todo, pero la zona muy bonita. Bien, la acequia de la Moranja servía para regar la parte alta del pueblo y la zona media. Bien, ya hemos visto por dónde entra el agua por una de las canalizaciones, la de la Moranja. Y hemos dejado el río arriba, hemos visto cómo estaban cogiendo agua desde el nacedero, cuando no se había formado el río. El río ha seguido bajando por la otra parte y a unos 2 kilómetros de donde está la salida de la primera acequia, de la acequia de los Hechos, sale otra canalización. Ah, interesante, ¿eh? O sea, el agua la han llevado para un lado desde el nacedero y luego en el río se van a coger varias tomas. Bien. La acequia que viene, como os he dicho, se llama, la que venía de Nihuelas, era la Moranja. Pero ahora hemos cortado ya a 1 kilómetro de lo que es el río y se ha hecho una acequia nueva, que se llama la acequia Mágina, con H. En Magina, no, derivaría al final en Magina con G, pero es Mágina, M-A-H-I-N-A, Mágina. Bien, según miramos la montaña del río Zador desde su base, desciende por la parte izquierda, entre lo que sería el río Dúrcal y el pueblo de Dúrcal. Bien. Mágina entra en el pueblo por la parte media y baja por todo lo que son la parte central del pueblo, entra en el pueblo, cruza por debajo de todo el pueblo, o sea, todo el pueblo está lleno de conducciones por debajo de las calles por donde está cruzando este agua, pasa por delante de lo que es la plaza del pueblo, donde está un pozo con una fuente, donde está la iglesia, que es la antigua la mezquita, continúa cruzando el pueblo y va a desembocar al final del pueblo en unas cascadas en el río Dúrcal, habiendo regado todo lo que es la vega, y vemos que hay unos saltos de agua en la zona donde están los molinos y donde está un molino aceitero que ahora es un hotel que se llama Biodúrcal. Bien, a la misma altura que hemos visto que salía la desviación, lo que es la acequia Mágina, o sea, hemos visto que la Mágina es la que ya sale por la parte de lo que es el río, no por la parte del nacedero. Bien, salen otras dos acequias, una acequia, grande, que luego se divide en dos, que es la que va hacia la zona del Padul, sale simétrica a la de Mágina y se llama la acequia de los Llanos, que entra en otra parte del pueblo por Marchena, que riega Marchena, que es un diseminado de Dúrcal, y el pueblo que está detrás de Dúrcal, que se llama Codvíjar. Y de aquí termina todo en esta acequia de los Llanos, en lo que es la laguna del Padul. O sea, hemos visto que todo el agua que se estaba cogiendo arriba en el río iba una parte desde el nacedero hacia Nihuelas. El río continúa hacia abajo y luego hemos visto cómo le han sacado dos venas. Bien, ya tenemos todo el agua en el pueblo. ¿Y entonces esto cómo funcionaba? Pues bueno, cada uno tenía sus marjales, los marjales es el perímetro del patio de los Leones de Granada, que sigue considerándose como medida
para escriturar y como medida para medir. Bien, aquí había un cuerpo de regadores, pero ya sabéis que los andaluces le quitan alguna letra al lenguaje. Entonces los regadores eran los que estaban día y noche cuando se regaba, día y noche, ¿eh? Entonces iban con un azadón en el hombro y cada uno tenía su campo. Para delimitar el campo y que no se le fuera el agua, se hacían como unos grandes caballones y entonces los regadores empezaban por la parte alta del pueblo, iban abriendo un campo, lo dejaban inundar, cuando estaba inundado cerraban y pasaban al siguiente y así iban regando todo lo que eran con las dos grandes con las dos grandes acequias iban regando todo el pueblo. Entonces había campos que eran pequeños y se regaban enseguida y uno ya sabía cuándo le tocaba regar, cuándo le iban a regar a él por conforme iba viniendo el agua. Y entonces era cuando hacía la plantación. Si sabía que 2 días después de haber abierto la acequia para regar, él iba a bajar al agua, pues el día anterior plantaba para que esa planta estuviera con agua inundada cuando llegara. Había líos también, porque había gente que intentaba sobornar a los regadores, debió haber muertos y de todo. Y me contaban todavía que había algunos que acababan cansados porque tenías que estar allí cuando te ponías a regar no podías parar el agua, cuando acababas un campo tenías que ir al otro porque si no la escorrentía te rompía todo lo que eran los sembrados, día y noche, con un azadón. Entonces claro, muchas veces estaban cansados y lo que hacían era se ponían en la esquina del campo, hacían un agujero y se echaban allá a la fresca a dormir. Entonces metían el pie y cuando llegaba el agua allí y les mojaba el pie, pues había el regador que ya había llegado hasta allí, hasta el enclave para tener que pasar al siguiente. Entonces cortaban en la entrada del agua y se pasaban al siguiente y hacían lo mismo. ¿Qué ha pasado? Que ya toda esta parte, como ha habido tierras que se han hecho casas y construcciones, en esencia sigue manteniéndose. Ya os digo, todavía se pagan los gastos de agua y de guardería y ahora se hace con un sistema de candados. El guarda que hay o los dos guardas que hay pues tienen las llaves de los candados, entonces te van abriendo, ellos saben cuándo te tienen que dar agua y son cuando te abren y cuando te cierran. Y los regadores antiguamente iban casa por casa con un papel, con una lista y te decían, tú tienes 28 marjales, te hemos regado 13, entonces nos tienes que dar tanto y era como cobraban. Y ahora igual, ahora los gastos de agua y guardería se pagan el gasto de guardería fijo y el gasto de agua por los marjales que tienen, que serían los metros que tienen. De la primera etapa de la descripción de todo lo que fue la instalación, montaje, gastos, precios y todo cuando se hizo, no me han sabido dar constancia. ¿Saben que calculan que es hacia 1300 del origen de todo lo que era el sistema de riego del reino de Granada, pero no del reino nazarí, pero no me han sabido dar, porque todos los documentos que estaban en árabes, los bestias de los curas católicos los quemaban todos, porque aunque fuera un libro de cuentas, creían que era una apología al profeta Mahoma. Entonces no nos queda nada hasta 1500 y 1600, que es cuando están los libros de cuentas de todas estas cosas. Bien, como os he dicho, una parte de las acequias la acequia que había salido de los llanos, que se había ido hacia el Padul y hacia la zona oeste de Durcal, acababa en una laguna. Y en esta laguna apareció un mamut. En la laguna del Padul apareció un mamut del Pleistoceno medio, de aproximadamente unos 30.000, 40.000 años antes de Cristo. Fue descubierto en 1982 y es un colmillo perfecto y está en el Parque de las Ciencias de Granada. Y luego en esta parte también, en lo que es la otra parte de la laguna, dando vuelta por esa de la canalización que bajan todas del río Durcal, hay como cosa interesante un trozo de vía romana que unía la ciudad de Ilíberis, que era Granada, con la ciudad de Sexi, que era Almuñécar. Fíjate qué nombrecito tenía Sexi, ahora que lo de Sexi tiene un sentido totalmente distinto. En la zona de Almuñécar, que os hablaré otro día, era donde estaban haciéndose las salazones de atún para
había griegos, había fenicios que comerciaban con la salazón que se hacía allí. Pues bueno, creo que os he dado un poquito de luz. Hay que ver, ¿eh? Hemos empezado un mar Mediterráneo y todo lo que había, un sistema de riegos imponente que se ha conservado durante años, y ahí está el agua regándose, y para el bien que hace no tiene precio, ¿eh? Toda una cantidad de litros y litros de agua bajando por allí de aquellas sierras. Qué importante, cuántas gracias a la vida le tenemos que dar por el agua tan fresca y tan natural que nos viene dada. Otra vena de esta montaña, pero que no pasa exactamente por el río Dúrcal, es la vertiente que da a un pueblo que se llama Lanjarón, que también tiene un agua buenísima y que se embotella, y que es un agua que está por toda la península muy, muy extendida. Y es un agua muy buena, debe ser muy buena, sobre todo porque en Lanjarón es donde más longevos hay de toda la península, que es donde más personas que superan los 100 años viven y con una salud envidiable. Así que beber vino con moderación, beber cerveza la que pilléis y que sea buena, y beber agua, que el agua es muy buena y nos hace vivir más. Bueno, por lo menos a los de Lanjarón les ha hecho vivir más. Las acequias del reino nazarí de Granada y hasta un mamut prehistórico. Ah, se me olvidaba, este mamut salió en una explotación de turba en la laguna. La laguna es todo este acopio de agua de las acequias, iba acabando en un sitio que era la parte más baja, y debajo de esta superficie del agua, en uno de los lados, se descubrió una turbera, y dentro de la turbera es una explotación de carbón que hay al aire libre. Y de esta explotación, como los carbones se formaban por la acumulación de los bosques prehistóricos, fue donde salió el colmillo del mamut. Así que se les acabó la explotación a los que la llevaban, porque eso era en el fondo un lugar, un enclave arqueológico, y ahora es todo como un parque natural que se puede pasear por la orilla de la laguna. Hay pájaros, hay todo tipo de bichos. No vayáis en verano porque la solaera es muy grande, pero lo explica muy bien y te llevan y te hacen un paseíto por allí. Como os decía, las acequias del reino nazarí de Granada y un mamut prehistórico. Esto es Historia con Sentido, y encantado de haberoslo contado una vez más, Juan Carlos González. Juan Carlos González presenta Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si ayer fuera hoy. Escúchanos mediante Spreaker o iTunes. Contacta con nosotros por las siguientes vías: visitando nuestra web www.historiaconsentido.com o nuestro email podcast@historiaconsentido.com. Te ofrecemos también nuestra cuenta en Twitter @historiasentido. Historia con Sentido, un podcast de Juan Carlos González.